Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorias.co. Comillas. Cuando un ingeniero encuentra la solución a un problema, espera. Él sabe que siempre hay una solución mejor, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita convertir un número decimal a romano. Se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 6 se declaran dos variables de tipo entero, las variables x y la variable y. En la línea 7 se declara de tipo entero un vector llamado bn y se inicializa entonces con vemos entonces con 12 valores. Estos valores son las representaciones decimales del 1000, 900, 500, 400 y otros. Estas representaciones son estándares y nos van a permitir entonces convertir esos valores decimales a romano. Vemos entonces que en la línea 8 se declara un vector de tipo texto o cadena llamado bc. También se inicializa con la misma cantidad de datos que el vector bn, solo que en este caso está la representación en romano, ¿sí? El 1000, por ejemplo, en romano representa la M, el 900 CM y así respectivamente con cada uno de ellos, por ejemplo el 1 como la I. Entonces estos dos vectores van a facilitar el uso de expresar un valor cualquiera en decimal a romano. Entonces para esto vamos a usar un ciclo mientras entre las líneas 10 a 35. Recuerde que vamos a usar entonces vectores. Los vectores son estructuras de datos y estas permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Aquí un ciclo mientras es una estructura repetitiva y estas permiten a un programa ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos. Entre este ciclo mientras entonces la condición es mientras sea verdadero ingresa al ciclo. Este ciclo va a terminar entonces cuando demos un break. Recuerde que si no diéramos un break en este ciclo, el programa se interrumpiría, ¿sí? Es decir, se bloquearía. ¿Por qué? Porque esto es un ciclo infinito. Mire la condición, simplemente mientras true, es decir, mientras verdad, se queda ahí continuamente. Por eso tenemos que salir del ciclo forzosamente. Eso se hace con un break. Entre el ciclo mientras usamos un break. Por eso entonces estamos seguros que el programa no va a tener problemas. Pero hay que tener muy en cuenta las condiciones de los ciclos para no generar un programa con lógica que no funcione. Entonces entre este ciclo, línea 12, leemos X. Leer es una instrucción de lectura. Esto permite obtener datos de entrada del teclado. Entre las líneas 14 a 16 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 14, si X es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 15, damos el break. Entonces leemos un número y cuando ese número llegue a 0 salimos del ciclo, ¿sí? Esta es una manera algo elegante de abreviar la condición de un ciclo mientras. También se pudo haber creado una variable y aquí en esta condicional apagar la variable para que no entre más al ciclo, pero de esta manera ahorramos incluso el uso de esa variable. Entonces línea 18 imprimimos la X y línea 20 a la variable Y le asignamos 0. O sea que si la X no ha llegado a 0, vamos a procesar entonces ese número para imprimir su representación en romano.
Entonces entre las líneas 22 a 34 vemos un ciclo mientras esa x sea mayor a 0 ingresa a este segundo ciclo. Entre este segundo ciclo vemos otra condicional entre las líneas 23 a 32. Si x es mayor a lo que tiene el vector bn en la posición i, entonces en caso de ser cierto, línea 25, imprime el vector bc en la posición i. Entonces recuerde que el vector bc tiene la representación en romano y el vector bn la representación en decimal. Tienen la misma cantidad de datos, por eso cuando imprimo el vector bn en la posición i, estoy imprimiendo el dato en romano del dato en decimal respectivamente, ¿sí? Si por ejemplo i valiera 5, entonces ¿qué tiene el vector bn en la posición 5? Tiene un 100, pero como estamos imprimiendo b en la posición 5, imprimiría entonces xc. O no, imprimiría C, que representa entonces el 100 en romano. Así entonces estamos aprovechando esa equivalencia entre vectores. Pero si no cumple esta condición, que x sea mayor a bn en la posición i, entonces a línea 30 a la variable i la incrementa en 1. Y así entonces se queda en este ciclo mientras x sea mayor a 0. Cuando se decrementa x, cuando sea mayor o igual a bn en la posición i, es decir, cuando cumpla la condición, imprimimos ese valor y luego le restamos. De esa manera entonces, observe, se está generando el número en romano. Se imprime si es mayor y se le resta ese valor, el valor del vector bn. Se imprime el vector bc, que es el que tiene el romano, el texto. Y se le resta la x, el vector bn, que es el que tiene el valor en decimal. Y así vamos generando los miles, o las centenas, o las decenas, o las unidades. ¿Cómo se observa entonces en los vectores? Esta fue la tutorial ejercicio crear un programa que permita convertir un número decimal a romano. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.